Quiero que se vayan al capítulo 16 de su libro. Cindy, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, vamos a ver nuestro capítulo número 16, el capítulo 16 y 17 y 15, pero el 15 lo vamos a ver de última. Introducción al muestreo aleatorio. Este es un recordatorio de todo lo que han visto ustedes en el transcurso de su carrera, porque en el transcurso de su carrera ustedes han tenido la oportunidad de hacer muestreo por medio de las prácticas integradas. Merca también utilizan muestreo, nosotros también, finanzas, administración utilizan muestreo, no digamos métodos cuantitativos, pero donde ustedes trabajan un poquito más el análisis del muestreo es en la investigación de mercados, que es Merca 3, que esa es una de las bases fundamentales, igual que métodos cuantitativos para determinar el muestreo. Entonces, nuestro libro, si usted se va a su libro en el capítulo 16, nos habla sobre la introducción al muestreo aleatorio. Y nos habla de que parte de mejorar la calidad, parte de las mejoras o de las conformidades dentro de los procesos productivos, nosotros debemos de conocer cuál es la variabilidad del proceso dentro de las actividades de trabajo de algún producto o servicio. Y cada actividad de trabajo está dividida por medio de procesos, pero puede hacerse una supervisión previa en la materia prima, en el proceso, en la máquina o directamente en el producto terminado. Para eso nosotros utilizamos lo que es el muestreo y hemos utilizado el muestreo para tomar datos que nos ayuden a tomar decisiones. Entonces, vamos a ver acá, aceptación no, aquí sí. Entonces, todo lo que está acá es literal lo que está en su libro. Entonces, por favor, ponga atención, vaya subrayando. Y esto es literal lo que está en su libro. Entonces, le va tomando fotos por ahí o algo por el estilo. ¿Se recuerdan que el día, bueno, mañana creo que todavía tienen examen? ¿Qué examen les toca el día de mañana? Diseño y simulación. Simulación. Ok, entonces... mañana les toca simulación y el día viernes nos toca nuestro examen parcial. Entonces, la introducción al muestreo aleatorio les había mencionado, está en el capítulo 16 de su libro, en la página 311. Entonces, ¿qué tenemos? Nos dice libro, por eso les digo, este es literal. Si no hay presentación para ustedes, esto es literal de su libro. Entonces, nos dice, en la introducción de su libro nos dice que es un hecho frecuente que en la mejora de la calidad y la productividad es que la información sobre problemas, consumidores y procesos se tiene que obtener a través de muestras. Con base en la información contenida en ellas, tomar alguna decisión sobre la población o el proceso. Entonces, esto es un recordatorio de todo lo que ustedes han visto en su carrera. Por eso les digo, muchos de los temas que acá tocamos o hemos tocado, es mucha información que usted ya tiene en su RAM, en su cabeza, pero lo que le falta, nuevamente retroalimentar esos datos. Entonces, como decía el doctor Deming, sin datos usted simplemente tiene una opinión. Entonces, muy importante el muestreo. Usted vaya y apunta ahí en su cuaderno, apunta ahí en su libro, que tiene que investigar determinar el tamaño de la muestra. Entonces, las fórmulas ahora existen directamente calculadoras ahí en internet que les dan el tamaño de la muestra. Entonces, nos habla el autor del libro, nos habla Gutiérrez Pulido, que en el contexto anterior nos habla, en ocasiones se requiere seleccionar aleatoriamente, es decir, al azar, una muestra de individuos objetos de una población con la idea de tener una muestra representativa. ¿Qué buscamos nosotros acá cuando estamos hablando de muestras? Que el tamaño de la muestra, ¿sí?, sea esto, que sea representativa. ¿Representativa de qué? De la población. Entonces,
La población, que en este caso está representada por N mayúscula, no lo van a confundir con valor nominal, entonces nosotros estamos buscando una N minúscula, ¿sí? Que es el tamaño de la muestra, y que este tamaño de la muestra sea representativo ¿en qué? En características, en datos, en información, en procesos, en todo lo que conlleva a que esta muestra sea representativa de toda la población. Entonces, algunos de los ejemplos que tenemos acá es que si yo les pido que tomemos en cuenta 2 personas del 10º semestre, ahí ya estoy segmentando. Entonces, en el 10º semestre tenemos más de 500 estudiantes. Entonces, tengo que ir segmentando y quiero saber a quiénes escoger. Para eso necesito información o qué tengo que investigar. En este caso, quiero tomar, porque existe ¿cómo se llama? La especialización de recursos humanos, pero la especialización de recursos humanos está plan fin de semana y la sede de Chinautla y la sede central. Está finanzas, está mercadotecnia y está el área de operaciones. Entonces yo tengo que saber a quién tomar del 10º semestre. En este caso yo quiero tomar al 10º semestre de los estudiantes de administración de operaciones. Ok, administración de operaciones. Existen 2 salones, salón 314 y 313. Bueno, 314. Pero en el 314 también tengo que determinar cuál va a ser la muestra representativa. Sexo masculino o sexo femenino. Entonces, eso es buscar que el tamaño de la muestra sea representativa según la población, según lo que yo necesito investigar. Entonces, eso es lo que nos da el contexto de introducción al muestreo aleatorio. Y nuestro autor en la página 302 nos dice, bueno, aquí hay algunos datos importantes. Estos datos importantes y estos elementos los debemos de tener muy en cuenta para tomar nuestra muestra. Y nos habla sobre 4 elementos importantísimos. Los 4 elementos importantes es el elemento. Y nos dice el autor del libro que es el objeto o el individuo del cual se toman las mediciones o la información, el elemento. El objeto, individuo del cual se toman las mediciones o la información. En este caso puede ser un estudiante del salón 314, sea el sexo masculino, que está en el rango del carnet tal y tal, ¿sí? O que llegue todos los días, que sea frecuente. Entonces yo ya voy buscando algunas mediciones o información sobre esta persona. Y el número 2 nos habla sobre la población y nos dice que es una colección de elementos acerca de los cuales se desea tener cierta información o tomar alguna decisión. Quiero conocer el muestreo representativo de 2 o 3 personas que al final representan a una población, ¿sí? Que tienen características similares. Entonces, toda esta información ya lo hemos recibido nosotros en el transcurso de nuestra carrera y también nos habla sobre las unidades de muestreo y nos habla sobre colecciones no traslapadas de elementos de la población que cubren la población completa. En este caso, yo puedo dividir el salón 314, como les digo, estudiantes de sexo masculino y estudiantes del sexo femenino. Entonces, yo ya tengo 2 unidades de muestreo. Y el marco es la lista de unidades de muestreo. Es decir, en este salón 314, al final tenemos 82 estudiantes. De estos 82 estudiantes, ahorita que estaba viendo las notas, posiblemente el día viernes solo entren 75, ¿sí? De 74 o 72 a 75 estudiantes. Entonces, yo ya tengo un marco de lista de unidades de muestreo. Ya sé que al principio se inscribieron 89, entraron 77 al examen, pero todavía estaban 3 en la lista que no entraron y que no se dieron de baja, pero viendo el progreso de sus actividades, de sus trabajos y todo, posiblemente tengamos entre 75 y 72 estudiantes activos. Entonces, yo me imagino que 72 van a llegar al examen. Entonces, esta es mi lista de muestreo. Y sobre esta lista yo tengo 2 unidades. ¿Cuáles son? Son del sexo femenino y del sexo masculino. ¿Sí? Y aquí, población, tengo a estudiantes de la especialización de administración de operaciones. Tengo 313 y 314.
Y aquí necesito estudiantes. Entonces así vamos analizando nuestros datos a seleccionar nuestra muestra. Y ojo con esto, porque también nos habla sobre la variabilidad. Entonces, ojo con la muestra también tiene mucha variabilidad. Va a depender también del aspecto que tengamos y la hora que tomemos la muestra, el horario, la frecuencia, etcétera, etcétera. Todo eso va a afectar las características de la muestra. Y en el ejemplo, busquen por ahí, el ejemplo está en la página 3.2, el ejemplo es el 13. El ejemplo 16.1 es. Estamos en el capítulo 16.1. Y aquí nos da el autor un par de ejemplos claros de cómo tomar nuestra muestra. Ustedes tengan su libro por acá, yo lo voy a tomar por acá. Y nos dice, en una urna se encuentran 1000 esferas. Entonces, 100 estudiantes, ¿sí? Porque le vamos a cambiar. O sea, sean 10.000 esferas, 10.000 triángulos, 10.000 lapiceros, 10.000 playeras, camisetas, lo que sea. Entonces tenemos 10.000 esferas. Esto es nuestra población. Y lo único que interesa saber es cuáles son sus colores. No es práctico revisar todas las esferas, por lo que es necesario tomar una muestra representativa para tratar de averiguar los colores. Entonces, ¿qué estamos buscando? Una muestra representativa de esos 10.000 esferas que necesitamos saber cuáles son los colores. De aquí surgen las siguientes interrogantes básicas. ¿Cuántas esferas seleccionar y cómo elegirlas? Y este es el punto esencial para cualquier muestreo que usted necesite. Saber cuál es el número de población y saber cuántas esferas seleccionar y cómo elegirlas. Y cuántas esferas seleccionar va a depender del nivel de confianza, si se recuerdan, del error estadístico y el tamaño de la población. También, si es finita la población o infinita. ¿Se recuerdan de eso? Existen las fórmulas correspondientes. Ya les he mencionado que usted lo tiene que investigar. Entonces, ¿cuántas esferas seleccionar? Si tengo esos datos, yo ya puedo determinar cuántas tengo que tomar en la población. ¿Y cómo elegirlas? Ese es el método. El método que debemos de ir repasando e ir recordando en relación a cómo lo hemos hecho en el transcurso de su carrera. Y aquí nadie me puede decir que no hizo muestreo, porque todos pasamos por el muestreo. Vamos a la práctica común, vamos a la práctica profesional, entonces nosotros vamos al muestreo. Vamos a ir el otro año y vamos a hacer muestreo, porque tenemos que ir a la práctica integrada. Como les menciono nuevamente, lo miramos en métodos cuantitativos, lo miramos en mercadotecnia, lo miramos en operaciones, lo miramos en todos los cursos, el muestreo. Entonces, es la fórmula de muestreo. Número 1, nos dice, la respuesta sobre cuántas esferas depende para empezar del conocimiento previo que se tenga, ya que si de antemano se sabe que solo hay un color, bastaría tomar una y listo, mediante cualquier método. Si se sabe que hay 2 colores, el número mínimo a tomar serían 2, pero es probable que no sea suficiente, porque podría darse el caso que ambas sean del mismo color. Si se conoce que hay 3 colores, el tamaño de la muestra mínima o mínimo debería ser 3. A medida que haya más colores, será necesario un tamaño mayor de muestra, es decir, a mayor variabilidad, y esto pasa dentro de los procesos, dentro de las máquinas, dentro de las personas que están haciendo algo, dentro de cualquier aspecto que nosotros necesitamos tener para determinar el tamaño de la muestra para analizar ese producto, va a tener variabilidad. Entonces, es decir, mayor variabilidad, mayor tamaño de la muestra para captar todas las variantes de colores. Ahora, nos dice el autor en su libro, para decir cómo seleccionar la muestra, también se requiere conocer a la población. ¿Sí? Debo de conocer la población. Si los colores están uniformemente mezclados, las esferas se pueden extraer al azar, introduciendo la mano, agitando las esferas y tomando una, pero si los colores están distribuidos en capas o zonas de la urna, se actuaría en consecuencia para tratar de extraer una o más unidades de cada capa o zona. De esta manera, el método de muestreo depende de la forma en la que estén distribuidas las unidades, es decir, depende del patrón de la variabilidad, ya sea al azar, o grupos, o por capas, etcétera, etcétera. Entonces, aquí nos da un panorama general de qué
¿Qué escoger en el momento de tomar en cuenta qué cantidad de muestras, de elementos de la muestra tenemos que tener? Entonces nos dice cómo hacerlo. Aquí en este ejemplo nos enseña y nos dice la forma de hacerlo correctamente. Entonces nos dice, tengo que conocer la población, debo de saber cuántas esferas seleccionar por medio del tamaño de la muestra y por supuesto cómo elegirlas, el método. Es muy importante eso y también determinar cómo está distribuido los elementos por capas, por grupos, al azar, etc. Entonces, esto es muy importante, este ejemplo que tenemos en el 16.1 para analizar la variabilidad. Entonces, nos habla el libro también nos dice sobre tipos de muestreo y nos habla sobre el tipo de muestreo aleatorio. Entonces, tenemos uno de los más fáciles es el muestreo aleatorio simple y consiste, teóricamente, se lo estoy leyendo, por eso les digo, esto es trasladarlo del libro acá a unas diapositivas para que a ustedes no les cueste no ir a buscar las páginas. Entonces dice, muestreo aleatorio simple, consiste en seleccionar un grupo de n elementos. Entonces, aquí está la clave. Consiste en seleccionar, ¿qué? Esto, n elementos de la población, de tal forma que cada muestra de tamaño n tenga la misma probabilidad de ser seleccionada. Ejemplo, la extracción de una caja de nombres de estudiantes en papelitos. Entonces, tenemos ahorita conectados 62 menos 3 menos 4, tengo 58 estudiantes. Entonces, yo puedo sacar los nombres de los 58 estudiantes que están conectados en estos momentos. 59 porque ahorita se conectó otra persona. 59 estudiantes. Y a todos los meto al azar. Y les puedo decir, bueno, los voy a meter al azar y hoy se regala el examen. Se lo voy a dar a la persona que voy a seleccionar. Pero todos tienen esa misma oportunidad. Eso es lo que me está diciendo. Que todos tenemos la misma oportunidad. Simple. Ejemplo, extracción de una caja de los nombres de los estudiantes de papel. Imagínense eso. Que hoy se dé esa oportunidad. Y que le adelante el examen, que lo pueda hacer y que me lo entregue el día viernes. Entonces, van a tener la misma cantidad de probabilidad de ser escogidos. Y nos habla también el autor, el muestreo aleatorio simple se recomienda cuando los elementos de la población pueden numerarse fácilmente, están bien mezclados y no forman grupos internos bien definidos de acuerdo con la variable de interés. Y simple. Esto es el muestreo aleatorio. Y en el ejercicio 16.2 nos habla cómo hacerlo. ¿Sí? Nos habla cómo hacerlo. Entonces, una empresa desea conocer la opinión de sus empleados sobre una posible medida administrativa a tomar. Es el salón de clases. Yo quiero conocer su opinión sobre qué, sobre una medida de calificar un trabajo. Así de simple. Una empresa desea conocer la opinión de los empleados sobre una posible medida administrativa. Este es el ejemplo 16.2. En la compañía hay aproximadamente 400 trabajadores. Esos 400 representan la población y no resulta práctico pretender conocer la opinión de los 400 trabajadores. Por ello se decide seleccionar una muestra de 90 para aplicarles una encuesta y entrevistarlos. Entonces yo ya sé, bueno, ¿cómo determiné este 90? Tengo que conocer si representa a los 400 por medio del tamaño de la muestra. La fórmula del tamaño de la muestra me puede dar con certeza si esto es una representación. Digamos que sí. Entonces el libro nos dice que 90 va a representar a los 400, pero los 400, ¿cómo escoger a esos 90 de los 400? El siguiente párrafo dice, la nómina contiene a todos los empleados ordenados alfabéticamente, por lo que es fácil asignar un número entre 1 y 400 a cada uno. Entonces aquí esto es fácil. Tengo 400, están en forma alfabética, entonces yo puedo numerarlos. Tienen un código y están numerados de 1 a 400. Al hacerlo se logra que los elementos de la población a mostrar estén distribuidos al azar y es por ello que se concluye que el método de muestreo apropiado es al azar simple. Para seleccionar a los 90 empleados se puede aplicar la función aleatoria 1,400 de Excel, tantas veces como sea necesario para obtener 90 números diferentes de 1 a 400. Entonces,
Háganlo ahí en su computadora, háganlo en el Excel en estos momentos y díganme un número. Vamos a ver a alguien que lo tenga ahí. ¿Alguien lo tiene? Que me haga ahí un aleatorio rápido. ¿Alguien me puede dar? 128. 128. Entonces, Juan Pérez representa ese 128. ¿Sí? Juan Pérez. Entonces, ya fue aleatorio entre 1, 400. Dele otra vez. 325. 325. Entonces, vamos a buscar y es Fernanda Pérez. La trabajadora. Entonces, así de simple. Miren, no hay tanto que escoger. Entonces nos dice de Excel tantas veces como sea necesario para obtener 90 números diferentes entre 1 y 400, mientras que en R se hace con un... Este es otro método, pero vamos a utilizar directamente el de aleatorio entre y listo. También es posible usar la tabla de números aleatorios del apéndice. Si usted se va a su libro, y usted tiene un libro, por casualidad no tiene Excel, usted en la tabla 2, apéndice 2 de la tabla número de aleatorios en la página 365, nos dice también es posible usar la tabla de los números aleatorios del apéndice. Para ello se señala al azar un lugar de la tabla y se identifica un número de 3 cifras. La primera cifra indicará el número de columna donde se debe buscar y las otras dos el renglón. Supongamos que en el lugar señalado está el número 137. ¿Sí? Busca el 137 ahí. Entonces los números se van a elegir a partir del cruce de la columna 7 con el renglón 13. En esa posición está el número 5258, con lo que seleccionando los últimos 3 dígitos, el primer empleado a entrevistar es el 258. A partir del 5258 se van a seleccionar números hacia cualquier lado. Si se continúa hacia abajo y solo se consideran los últimos 3 dígitos, el número siguiente entre 1 y 400 es el 174. Lo podemos ver. Y luego siguen el 109, el 306, 278, 178, 202, 55 y así sucesivamente. Así se sigue buscando hasta completar 90 números. Si se llega hasta el final de una columna, la búsqueda continúa en la siguiente columna. Entonces, usted no, se le olvidó la fórmula aleatorio de entre y no tiene computadora. Tenemos en el libro la tabla de números aleatorios y hacemos el procedimiento correspondiente. Entonces, aquí tenemos un método simple para determinar el aleatorio simple al azar. Número 2. Muestreo aleatorio estratificado. Frecuentemente, los elementos de la población objeto de estudio se dividen en grupos o estratos de acuerdo con las características de interés en el estudio. El muestreo aleatorio estratificado nos dice la teoría que consiste en identificar, delimitar los diferentes estratos en los que se divide la población y seleccionar una muestra aleatoria de cada estrato. El tamaño de la muestra para cada estrato puede asignarse en función del tamaño relativo del estrato. Es decir, si aquí, por ejemplo, más adelante les voy a poner un ejemplo de clase. En este salón 314, ahorita tengo un listado de 82 estudiantes. Bueno, ¿cómo estratificarlo? Bueno, lo voy a estratificar por sexo. Entonces, lo voy a hacer, ¿cuántos estudiantes de sexo femenino hay? 43. ¿Y cuántos o 42? ¿Y cuántos de sexo masculino? 40. Entonces, yo ya tengo, está estratificado mi listado. 42 que representan a mujeres y 40 que representan a hombres. Y listo. Y sigue siendo el salón 314. Entonces, no, el ejemplo, seguimos con el ejemplo del... En el ejemplo 16.13, dice la teoría, en el caso del ejemplo 16.2, en el que se requiere conocer la opinión de los empleados sobre cierta medida administrativa, si se presume
que tal opinión está relacionada con el departamento en que labora cada trabajador, entonces es mejor obtener información sobre cuál es la opinión de cada departamento. Entonces aquí ya, lo que hicimos con el salón, aquí ya tenemos departamentos. Entonces aquí ya tengo estratos. Dice en el segundo párrafo, para ello se aplica el muestreo por estratos o departamentos. Suponga que se tienen 3 departamentos denominados contabilidad, producción, mercadotecnia, ABC, con 100, 100 y 200 empleados respectivamente. Entonces, en lugar de elegir a 90 personas, conviene incrementar un poco el tamaño de la muestra para captar mejor la información a nivel de estrato. Por ello, se decide que la muestra total tenga 120 empleados. Entonces, miren esta recomendación del autor. No necesariamente tengo que aumentar, pero sí lo recomienda él. ¿Sí? Por la forma que vimos, ¿se recuerdan? En histograma, también él recomienda hacer, aumentar los extremos, tanto para abajo, tanto para arriba. Pero aquí está recomendando, entonces por eso estoy dando el ejemplo, como lo dice el libro. Que la muestra total tenga 120 empleados seleccionados de forma proporcional al tamaño del departamento. Por lo tanto, de los departamentos A y B, se seleccionan 30 individuos de cada uno y el C un total de 60. Para hacer la selección dentro de cada departamento se aplica el muestreo aleatorio simple. Entonces, aquí seguimos aplicando aleatorio simple, aplicamos cómo se muestra de estratos por departamento según el tamaño del departamento. Y en el tercer párrafo nos habla la teoría, el análisis de la opinión que se tiene sobre la medida administrativa se debe hacer primero en general y luego analizar por departamento para ver si hay diferencias significativas. Existen maneras apropiadas de combinar la formación por estrato para hacer una inferencia sobre algún parámetro para toda la población. Véase Schiffer bueno, esta es una tabla que vamos a ver más adelante en muestreo de aceptación, ¿sí? Pero que no la vamos a utilizar en este momento. Y tengo también el tercer método, ya vimos aleatorio simple, muestreo estratificado o de estratos, y el muestreo aleatorio sistemático. La filosofía del muestreo aleatorio sistemático es la siguiente. Supongamos que se va a seleccionar una muestra del tamaño n, no lo sabemos, de una lista n de población de elementos con n probablemente grande. El segundo párrafo nos menciona, o el libro nos menciona, una manera sencilla de hacer esta selección es elegir un intervalo apropiado y escoger los elementos a intervalos iguales a lo largo de la lista. No sabemos, es muy grande la lista, 5,000 colaboradores, 12,000 colaboradores, como lo tienen en la universidad. Entonces, quiero escoger 200, 300 personas. Bueno, es muy larga la lista para estar haciendo mucha información. Entonces, yo puedo tener un tamaño y comenzar con ese número. Entonces dice, el párrafo 3, el punto de arranque para este proceso debe elegirse aleatoriamente. En otras palabras, en el muestreo sistemático se toman los elementos de la muestra en intervalos fijos y el punto de partida se selecciona aleatoriamente. Tales intervalos pueden ser cada determinada cantidad de artículos, tiempo, longitud o área. El rojo es importante. La lista de elementos sobre la que se hace el muestreo puede definirse conceptualmente. Por ejemplo, las personas que pasan por un determinado sitio durante cierto tiempo, o los clientes de una empresa, atendidos en el orden en el que llegan a solicitar un servicio. Esto hace que el muestreo sistemático sea muy aplicable en estudios de opinión pública y en control de calidad. Por ejemplo, usted dice, a partir del 5º cliente, yo voy a contar 5 personas y así voy a tomar. Entonces voy a tomar el 5º, o el 8º, o el 10º, o el 15º, entonces a partir del número 15 yo voy a comenzar a contar 9 personas. Entonces cuando ya llegue a 24, a esa persona le voy a preguntar. Entonces, pero ya tengo una forma de controlar el tamaño de la muestra por medio del muestreo aleatorio. Pero ese número 15 o ese número 10 que yo escogí, se hace una pequeña operación. Vamos a ver qué tenemos acá. Entonces, suponga. El ejemplo 16.4, vamos a ver si lo tenemos todo acá. Supongo que al final del proceso de llenado de bolsas de harina requiere evaluar el funcionamiento del proceso de envasado para asegurar que las bolsas contengan cierta cantidad de harina. Ya vimos que existe el valor nominal o el dato óptimo, ¿sí? O la cantidad óptima.
con sus especificaciones inferior y especificaciones superior. Entonces, aquí estamos analizando que el llenado, ¿se recuerdan de las bolsitas de azúcar? El llenado era 500 gramos, más o menos, ¿qué? 15 gramos, que era lo aceptado por la norma 002. Entonces, nos dice que están evaluando el llenado de las bolsitas de harina, que requiere evaluar el funcionamiento del proceso de envasado, para ver si es lo correcto. Como resulta costoso y tardado pesar cada una de estas, es necesario evaluar el funcionamiento del proceso de envasado solo con base en una cierta muestra o parte del total de las bolsas. Tercera parte, en un morado, obviamente el peso de las bolsas de harina es variable, a pesar de que se usa el mismo método de llenado. Ya hemos hablado sobre la variabilidad versus el diagrama de Chicago. Entonces nos habla nuevamente de la variabilidad. Entonces, esa palabra es clave para todo lo que es calidad. La variabilidad se debe a que las 6M del proceso son variables. La materia prima es variable, el medio ambiente, las personas, las mediciones, los métodos y los equipos tienen variabilidad. Eso es lo que nos está diciendo. Entonces, nos habla sobre que vamos a llenar el proceso, ¿sí?, de una harina. Queremos saber cómo es el proceso, analicemos. Y nos habla esto. Cada máquina envasa 5,000 bolsas aproximadamente por turno, de 8 horas. Y se encuentra razonable inspeccionar solo 40 bolsas por turno para estar monitoreando que el peso sea correcto. De esta manera se tiene la necesidad de seleccionar las 40 bolsas de tal forma que sean representativas del peso de las bolsas envasadas por una máquina en un turno. Lo adecuado, y ponga atención acá, ponga atención a este morado. Lo adecuado aquí es aplicar un muestreo sistemático, en el que la lista de artículos está dada por la secuencia natural en la que se llenan las bolsas. Un modo de tener las 40 bolsas en 8 horas sería obtener una cada 12.5 minutos. ¿Sí? Entonces, aquí tenemos 8 horas por 60, ¿cuántos minutos tengo? Entonces, lo divido entre las bolsas, las 5,000, y determino que cada 12.5 minutos yo voy a tomar una bolsa y pesarla. Sin embargo, en amarillo, esta estrategia de selección tiene lo inconveniente que, aunque el proceso de llenado esté funcionando mal, cuando se toma una bolsa, y esto hay que poner atención, por eso es cuando usted está analizando la gráfica X y la gráfica R, nos dice que se tomaron los elementos continuamente, ¿sí? Continuamente. Se tomó la muestra a las 2 de la tarde, el ejemplo que vimos en clase, pero se tomaron 5 elementos continuamente. ¿Por qué? Porque se debe analizar el proceso, porque existe variabilidad. Y aquí en el amarillo nos indica esto. Sin embargo, esta estrategia de selección tiene el inconveniente que, aunque el proceso de llenado esté funcionando mal, cuando se toma una bolsa, es probable que no lo detecte con una sola. Entonces, digamos, usted tomó las 40 bolsitas en las 8 horas y posiblemente las tomó y casualmente estaban bien. Y solo una mala. Ah, no, una mala no representa nada. Entonces, mi proceso está bien. Posiblemente exactamente usted lo tomó cuando la máquina llenaba bien, pero no tomó cuando las máquinas tomaban mal. Llenaba mal. Por eso es que se debe tomar continuamente el muestreo. Por eso es preferible que se tomen más bolsas en cada ocasión, aunque la selección sea más espaciada. Esto es la recomendación. Siguiente párrafo. Concretamente, aquí tal vez la mejor solución sea tomar 5 bolsas consecutivas cada hora y estar analizando los pesos en una carta de control X y R. Vea el capítulo 13. De una vez el autor dice, va a estudiar. Entonces va a estudiar el capítulo 13, nos dice el autor, tenemos que hacerlo. Pero aquí la solución es tomar 5 bolsas consecutivas, 5, 6, 7, 8, 9, dependiendo qué tan preciso queremos conocer el proceso. Entonces, esta es una recomendación. No como se hizo acá, ¿sí? Sino acá se tienen que tomar varias. Entonces, el siguiente párrafo dice, de esta manera, al inicio del turno se selecciona un número entre 0 y 60. ¿Por qué 0 y 60? Porque 0 y 60 representa una hora. 60 minutos. Suponga que es el 27, el minuto 27.
Entonces, al minuto 27 de inicio del proceso de envasado, se eligen las primeras 5 bolsas de harina a pesar. Las siguientes 5 se escogen una hora después, es decir, comenzamos a las 8:27, 9:27 y así sucesivamente hasta terminar el turno. Al siguiente día hacemos nuevamente el proceso. Bueno, yo quiero tomarlo al minuto 10. Entonces, al minuto 10 voy a tomar mis 5 bolsitas de harina y las voy a pesar que sean 500 gramos y que sean exactas. Entonces, al siguiente día nuevamente se aleatoriza el minuto en el que se elige la primera muestra de 5 bolsas y el proceso de llenado no es continuo, entonces el intervalo de muestreo puede estar dado por otras circunstancias, por ejemplo, por el número de bolsas envasadas. Y listo. Y así se hace una de las formas de tomar en cuenta la muestreo aleatorio sistemático, que no simplemente es de tomar una muestra al azar si el proceso es continuo. Por eso la base aquí es la gráfica X y la gráfica R. Muestreo aleatorio por conglomerados. Se aplica cuando la población se divide en grupos o conglomerados, cada uno de los cuales se parece a la población en su conjunto. Lo que vimos anteriormente es dividir el salón en 2. Se selecciona una cierta cantidad de conglomerados y ellos se toma la muestra. Entonces, miremos. Se desea evaluar el peso de 100,000 paquetes de cereal de un embarque mediante algún muestreo aleatorio, aplicando el Milestone 414. Esto lo vamos a ver en el próximo capítulo, capítulo 17. Se decide sacar una muestra de N40 paquetes, sin embargo, vienen en cajas que contienen 24 cada uno. Entonces, tengo que escoger, tengo 100,000 paquetes de cereales. Sobre esos 100,000, aplicando este método, Milestone 414, yo debo de tomar una muestra de 40 paquetes. ¿Sí? 40 paquetes. Pero cada paquete vienen en cajas que contienen 24 unidades o paquetes. Entonces tengo un problema. ¿Cómo tomar ese paquete? No voy a tomar una caja y van a ser 24 unidades. No. Si suponemos que las cajas son similares entre sí, entonces cada caja es un conglomerado, por lo que se decide aplicar primeramente un muestreo por conglomerados para seleccionar cajas. Seleccionan aleatoriamente 20 cajas del embarque, tomamos de las 100,000 paquetes, de los 100,000 paquetes tomamos 20 del embarque y después mediante un muestreo aleatorio siempre se eligen 2 paquetes de cada uno. ¿Sí? Y ahí ya tengo que le di la misma oportunidad a las 20 cajas y les doy la misma oportunidad por esas cajas porque tienen 24 unidades y tomo 2 y listo. También se puede escoger 10 cajas y después 4 paquetes de cada uno. En cualquier caso, con AN o elementos van a ser 40 paquetes. Se debe hacer el análisis para aceptar o rechazar el lote de acuerdo con los criterios Milestone 414. Y esto es lo que vamos a analizar en el próximo capítulo. Entonces, ¿aceptamos el lote o no lo aceptamos? Dependiendo del método. Y para eso es el muestreo aleatorio, el muestreo de aceptación. Bueno, entonces aquí es de ir leyendo un poquito más. Vamos a ver qué tengo acá. Esto no lo encontré en mi presentación, espero. Bueno, muestreo. Iremos el muestreo. Estos ejemplos. Muestreo, ok. Muestreo sistemático dice que tenemos una N población de 100 y yo necesito una muestra de 5. Partimos del marco muestral, listado de elementos a pasar. Listado de elementos del marco muestral, digamos, son 100 estudiantes del salón 314. Yo necesito escoger a 5 y cualquiera de los 5 representa a los 100. ¿Sí? Listado de los... Voy a hacer un examen y solamente, no solo voy a hacer a la clase el viernes, solo voy a escoger a 5 de los 82. De esos 82 tienen que ir bien duchos, todos bien preparados porque van a ser escogidos 5. Así como lo hizo la licenciada, yo creo que así lo hizo, que escogió a una persona para que expusiera el día que lo hicieron, el día martes pasado, antepasado. Entonces, ¿qué hicieron?
ella escogió uno de sus 12 elementos de su grupo. Es lo mismo, listado de elementos del marco muestral, conocemos el valor de n población de 100, conocemos las 100 personas y el tamaño de la muestra 5. Entonces, ¿qué hacemos? Seleccionar a cada enésimo número. Entonces, ¿cada cuánto quiero seleccionar? Vamos a ver qué nos dice. N población dividido en elementos. 100 dividido 5, yo tengo 20. El número que lo vamos a sumar. Y número que lo vamos a sumar. Bueno, entonces, cada 20 números, yo voy a sumar ¿cuántos? Seleccionar un número al azar del 1 al 10. 8. Tomaremos como ejemplo el 8. ¿Sí? Del 1 al 10. 8 más 20, 28. El 8 va a ser el primer elemento, el siguiente 28 el segundo, 28 más 20, 48, ese va a ser otro elemento, 48 más 20, 68, y 68 más 20, 88. Y aquí, si voy al listado de estudiantes, yo voy a escoger al número 8, al número 28, al número 48, al número 68 y al número 88, que va a representar a toda la clase, y solamente a ellos les voy a hacer el examen, y el resto le vamos a estar echando porras. Y va a depender, si ellos sacan 100, todos sacan 100. Si sacan 0, todos sacamos 0. ¿Sí? Es un ejemplo. Entonces, para analizar el muestreo sistemático. Otro ejemplo es, acá tenemos muestreo estratificado. Todo nos dice, el muestreo estratificado no es más que dividir la población en estratos, segmentos. Ejemplo, yo estoy en el 10º semestre de la carrera de Administración de Operaciones y estamos en especialización del área de operaciones y existen estudiantes del salón 313 y estudiantes del salón 314. En total, ¿cuántos teníamos? Bueno, teníamos porque ya no existe. 181, 314, 96, 313, 85. Entonces, a estos salones también se los puedo dividir. ¿En qué? Dividir en estratos, hombres y mujeres. Y yo tengo, ¿qué necesito? Necesito muestras. Necesito muestras. ¿Cuánto? Necesito una muestra de 20. Lo puedo hacer de 3 maneras. Dice acá el ejemplo. Forma controlada. Seleccionar los elementos de una muestra igual al número de los estratos por igual. Estrato de la muestra salón 314, 10 elementos. Estrato de la muestra del salón 313, 10. ¿Para qué? Para que tengan representación del 50-50. Es decir, yo necesito 20 personas que representen a los dos salones. Van a ser 10 para el 314 y 10 para el 313. No estoy tomando la cantidad de personas que existe por salón. Solamente lo estoy dividiendo para que los dos grupos tengan la misma cantidad de representación. Y después realizar la selección de la muestra por aleatorio simple o sistemático. Cualquiera de los dos métodos me funciona. Y esto me recuerda en el... en el artículo 302 del 229-2014 que habla el comité bipartito y habla sobre la representación del comité bipartito, dice, está representado por igual número de trabajadores y representantes del patrón. Y nos da cierta cantidad de personas y existen 2, 3, 4, 5 que tienen que ser iguales. Por eso se me vino ahorita a la mente esto. ¿Qué más? Forma proporcional. Otro ejemplo es, debemos de establecer la proporcionalidad dependiendo de la población. Tengo 181 que representa el 100%, tengo 96 para el 314. ¿Cuánto representa esto? El 53.4. ¿Cuántos elementos representa el 5304 de 20? 11 elementos. Y hago lo mismo, una regla de 3 representa el 47%, que el salón 313 representa 9 elementos. Y así, forma proporcional. Ya después voy a buscar estos 11 elementos o 11 personas al salón 314, ¿por medio de qué? Un muestreo aleatorio simple o sistemático. Y por último tengo en la forma desproporcional, ¿sí? División de estratos. Yo tengo una población de 181 personas, hombres tengo 110 y mujeres tengo 71. ¿Cuánto representan 110 hombres en relación a cuántas muestras necesito? N, 20. Entonces, hombres van a representar 12 y mujeres van a representar 8. No importa en dónde, no importa si es en el salón 314, no importa si es en el salón 313, pero yo necesito
Hombres lo puedo dividir en dos, ¿sí? También lo puedo hacer sistemáticamente. 6 para el 313 y 6 para el 314. De igual manera, mujeres lo puedo hacer 4 para el 314 y 4 para el salón 13. Ay, mosquito. Y listo. ¿Alguna duda? Bueno, a ver. Todo bien, Lick, gracias. Bueno, entonces apunten ahí. Aquí comienzan a trabajar. Individualmente este va a ser casi nuestros penúltimo laboratorio ya de nuestro libro. Entonces nos habla el ejercicio 4, el ejercicio 5. Esto es fácil. Dice el ejercicio 4. Utilizando la función aleatoria entre 1n de Excel, selecciona una muestra aleatoria de 30 números entre 1 y 1000. Entonces ahí hagan. El 5, haga el ejercicio anterior utilizando la tabla de números aleatorios del apéndice o bien con la función run. Bueno, entonces solo con la tabla de números aleatorios. 6, una empresa comercial desea establecer una sucursal cercana a un centro escolar, pero es necesario confirmar la posibilidad de éxito. Para ello se aplica una encuesta de 250 personas que regularmente asisten a dicho centro. ¿Cuáles son los posibles métodos de muestreo? Esto es teórico. La mayoría acá, en 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 11. Y listo. Entonces, el licenciado apunta ahí los ejercicios que tiene que hacer. Solo esto nos ayuda a entender los métodos. El ejercicio 4, el de la página 316, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 11. ¿Sí? Es fácil de hacer. Ahí va a cerrar esto. Lick, perdone, solo con el ejercicio número 5 no me quedó claro porque dice que hay que utilizar la tabla de números aleatorios del apéndice. Sí, A esa sí. tabla de los números aleatorios es la que nos estamos refiriendo. ¿Dónde está? En la página 365, ¿verdad? Exactamente. Ah, va, nítido, Lick, gracias. Exactamente. Exactamente. En la página de esas. El apéndice número 2. Lick, esto lo vamos a hacer a Excel, ¿verdad? Sí, se le hágalo. Se le dice que utiliza la fórmula Excel. Sí. Gracias. Esto lo vamos a entregar el día jueves. ¿Oye? No me digan que no, pero sí. Esto es lo más fácil de todos los laboratorios que tiene. Es lo más fácil. Y aquí les van a entender más fácil ustedes. Entonces, por eso les decía yo, las presentaciones es textualmente, no se podía quitar nada. Entonces, ejercicio 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 11. Bueno, vamos a ver. Dijo el ciego. Son las 6:30. Vamos a seguir avanzando. 10 no. No lo tengo marcado. No sé por qué no lo tengo marcado acá. Por algo lo... No sé por qué. Bueno. Trabaja para el día jueves. Se ve, no se ve, no se ve. ¿Se ve? Sí, se ve, Lick. Una consulta, Lick, solo para aclarar, ¿este jueves o el otro jueves? Jueves. Jueves. Esto es lo más fácil que pueden hacer. No hay nada oculto. Solo es para que practiquen. Bueno. Tenemos
Eh, permítame. Vamos a ver. El tema, capítulo 17. Capítulo 17. Permítame. Estoy escribiendo, ¿ah? No me deja. Lo estoy haciendo ahora. Bueno, capítulo 17, muestreo de aceptación. Esto sí es importante, miren. Ahorita amarramos todo. Amarramos y el examen viene así. El examen viene amarrado nuevamente Pareto, amarrado Ichikawa, amarrado gráfica X, índices nuevamente, por eso esto se repite y se repite y se repite hasta tomar una decisión final. Entonces, suponiendo que nosotros estamos analizando por medio de Ichikawa, muestra, ¿cómo se llama? Pareto, estamos analizando índices de aceptación para ver cómo está la variabilidad del proceso de un producto, materia prima. Aquí hay que poner el papel de productor y de consumidor, es decir, cliente. Entonces, el muestreo de aceptación. Aquí en esta parte vienen las partes interesadas, tanto el que produce como el que compra, y se ponen de acuerdo. Aquí puede ser materia prima, producto terminado. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, aquí nosotros entramos donde una parte interesada que se llama proveedor o cliente está estratégicamente aliado a nosotros para determinar que todo lo que se haga tenga calidad. Entonces, el muestreo de aceptación es un contrato, apunte por ahí, esto es un contrato donde las partes interesadas se ponen de acuerdo según las condiciones de estadísticas, ¿sí? Por medio del muestreo de aceptación, si se acepta o no se acepta el producto de ese lote o de esa materia prima o de ese producto terminado. Es por lote. Entonces va a decir, bueno, no te lo acepto, pero tenés una multa, pero no lo revisas todo. ¿Qué buscamos acá? Reducir costos de no calidad. ¿Se recuerdan ustedes que estar revisando un lote completo, eso es un costo de no calidad? ¿Por qué? Porque simplemente le estoy supervisando y poniéndole recursos a personas para que analicen lo que se supone que tiene que haber entregado mi productor o mi proveedor. Entonces, el muestreo de aceptación es uno de los casi últimos temas. Por favor. Deme un minuto porque me voy a salir de acá, ¿sí? No me da. Aquí está. No me daba. Perdón, compañeros. Bueno, muestreo de aceptación. Entonces vamos a nuestro capítulo número 17. Le voy a dar despacio, porque esto lo vamos a ver la otra semana, más despacio el día jueves, para que ustedes estén relajados. Entonces, el muestreo de aceptación. Nos habla, muestreo de aceptación. ¿Qué nos habla el muestreo de aceptación? Nos dice la teoría, en las actividades de control de calidad es frecuente inspeccionar lotes de materia prima, partes o productos terminados, para asegurar que se cumplan con ciertos niveles de calidad, con un determinado nivel de confianza. Entonces aquí está la clave. Miren, en las actividades de control de calidad es frecuente inspeccionar. Yo no necesito inspeccionar, porque esto genera un costo.
pero todavía seguimos haciendo esta inspección. Para eso existe el muestreo. Entonces, es frecuente inspeccionar lotes de materia prima, partes o productos terminados para asegurar que se cumplan con ciertos niveles de calidad. Y aquí donde dice ciertos niveles de calidad, con un determinado nivel de confianza, es cuando las partes interesadas nos ponemos de acuerdo y decimos, este va a ser el nivel de confianza que vamos a tener, y si salen más productos, elementos que de los que estamos de acuerdo, te rechazo el lote de producción y te lo devuelvo. ¿Sí? Bueno, entonces dice, el muestreo de aceptación es el proceso de inspección de una muestra de unidades extraídas de un lote con el propósito de aceptarlo o rechazarlo. Miren, aquí es duro, porque usted, si es el productor, es el proveedor, le está llevando materia prima, ya gastó en logística, ya gastó en enviar el producto, en descargarlo, en llevarlo, en empaquetarlo, en darle el embalaje, hizo un costo de pedido, tiene un costo de almacenamiento, de traslado, etcétera, etcétera. Usted invirtió en llevar esa materia prima, ese producto terminado a un cliente. Entonces, el cliente tiene la potestad en aceptarlo o rechazarlo. ¿Y cómo se acepta o se rechaza? Porque ya hay un acuerdo previo entre las dos partes. Ya existen los parámetros estadísticos para hacerlo. Entonces nos habla la teoría que el muestreo de aceptación es una medida de defensa para hay que protegerse contra la amenaza del posible deterioro en la calidad. Es decir, yo te estoy pidiendo cierta calidad y no me la estás brindando, simplemente te devuelvo tu producto o tu materia prima, porque no están llenando las especificaciones técnicas de calidad. Eso lo estoy diciendo. No está llenando las especificaciones técnicas. Y por eso, si regresamos al tema anterior de los índices del proceso, nos damos cuenta que esa variabilidad afecta la calidad. ¿Por qué? Porque todavía seguimos aceptando materia prima que no llena las especificaciones técnicas. Y las empresas que ya tienen implementado un sistema de gestión de la calidad, una metodología Six Sigma, una metodología, o van viendo alguna metodología Lean, lo que buscan es reducir los costos de no calidad. Entonces comienzan a poner algunas prácticas como ejemplo de tener un muestreo de aceptación para rechazar o aceptar. Entonces, ¿qué hace este tipo de método de muestreo de aceptación? Que tanto el que compra busque calidad y tanto el que produzca realice calidad, y solamente de esa forma se va a tener una cultura de calidad. Por eso es muy importante esto del muestreo de aceptación. Entonces, ¿qué nos dice? Necesito que participen porque están muy callados y no sé si van en el bus o no sé si van acá, etc. Entonces, ¿qué están haciendo ahí? Están inspeccionando un lote de jugos, licenciado, o ya se hace lechitas. Sergio, ¿usted qué buscaría? Primero que nada, empezaría a ver de que el empaque sí vaya bien compactado. También vería el tema de tal vez fechas y todo el tema de vencimiento, ¿verdad? ¿Qué más? También vería el peso de algunas cajitas para ver si cumplen, ¿verdad? Con lo que indica el nivel de líquido que lleva, ¿verdad? Excelente. ¿Qué más buscaría? Que el empaque esté en buen estado, Lee. Que el empaque esté en buen estado. Gracias, Sergio. Muy bien. ¿Qué más? ¿Por qué? ¿Qué es necesaria la serigrafía del empaque? Pablo. Tal vez está verificando que todos pertenezcan al mismo lote para que no haya ninguno diferente. Eso es importante, gracias a esa observación. Miren, eso es importante que el lote sea del
la misma fecha, y el lote, este es como el ADN del producto. Tiene que tener quién lo realizó, en dónde se realizó, cómo se realizó, la fecha, la máquina. ¿Por qué? Porque dependiendo de la variabilidad que tenga este lote, podemos ir a buscar quién lo hizo. Y aquí hasta puedo analizar lo que hicimos en Pareto, ir a buscar, bueno, lo realizó el turno de la noche, lo realizó la máquina ABCD, y lo realizó con la materia prima que se le compró ¿a quién? Al proveedor X, Y, Z, la que sea, pero tengo ese ADN muy estructurado, esa información es muy válida. ¿Por qué? Porque posiblemente este sea un departamento de calidad de la empresa que está haciendo el producto. Porque este producto no puede salir al mercado, y por eso es que les digo, aquí en este muestreo de aceptación, aquí sí, o doy producto de calidad, o me lo rechazan y yo pierdo plata. Entonces yo tengo que invertir ¿en qué? En calidad. ¿Se recuerdan? En los costos de calidad y no calidad, en donde se ponían realizar los sistemas de gestión de la calidad, en donde tenemos que capacitar, donde hay que hacer ensayos. Aquí estamos haciendo ensayos. Entonces, como dice el compañero, eso es lo que tenemos que buscar. ¿Qué más buscarían? Vamos a ver las chicas, porque están calladas también. No puede ser. Tal vez la impresión de los empaques que esté correctamente. Todo eso afecta. Todo, y aquí tenemos que analizar la variabilidad de todo, el empaque, las medidas, el contenido, todos los colores, etcétera, etcétera, todo. Entonces vamos analizando. ¿Se recuerdan a las personas que fueron a ver lo de la fábrica si algunos fueron, ya no me recuerdo si fueron con otros salón, pero si fueron a la fábrica de bases, eso estaban haciendo, el ADN. Entonces es muy importante esta parte, el muestreo, y tengo que conocer qué saco al mercado y qué no. Y como les decía, posiblemente este sea un departamento de control de calidad de la productora, pero también puede ser el departamento de calidad del cliente, si llena las necesidades del producto que yo necesito. Y por eso les digo, hay muchas empresas que a esta actividad, a esto, lo tienen como costo. Eso no funciona. Pero siguen vendiendo y realizando productos de no calidad. Y por eso no crecen. Y por eso no avanzan. Y por eso es que siguen estancados, que siguen sobreviviendo y que posiblemente estén bajo control sus procesos. Pero mi gráfica X, mi gráfica R, estoy bajo control, bajo los rangos establecidos. Sí, pero ya lo hemos hablado, pero no está dando calidad. Y ha pasado muchas empresas a nivel nacional que estamos trabajando de esa forma o están trabajando de esa forma, y viene otra a nivel internacional que trae otro tipo de mentalidad, que trae filosofía de calidad, que trae implementación de un sistema de gestión de la calidad y sale al mercado con sus productos. ¡Wow! Todo el mundo se sorprende. Y las otras empresas van muriendo. Entonces, ojo con esto. Y esto es lo que vamos a trabajar nosotros en esos momentos. Entonces dice, ¿cuándo aplicar el muestreo de aceptación? Vamos a ver qué dice Ángeles. Dice, mi esposa trabaja en IKEA y he visto que se pone a leer que las indicaciones del producto no lleve falta de ortografía, sí, que lleve bien el registro, etcétera. Es decir, les pasa citas sin cerrar más. Sí, muy bien, sí, es parte de su trabajo, pero eso ha hecho que rechacen las importaciones. Bien, eso es importante. Esto es importante. Yo les he mencionado que tengo una familiar ahí que trabaja en este tipo y le rechazan y aceptan el producto si no llenan. Y más si trabaja con inocuidad, con la norma ISO 22000, porque exportan mucho producto en masa para esta época de fin de año, y ahorita están terminando ya el lote, ya terminaron la producción de Navidad. Ya ellos ya entran de vacaciones, ahorita en octubre, por ahí me estaba contando eso.
Entonces, porque ya producieron lo que tenían que producir a nivel mundial. Entonces, y muchos de los cargamentos son rechazados por esas cositas mínimas de empaque, que es calidad. Entonces dice acá, gracias Ángeles por el comentario. ¿Cuándo aplicar el muestreo de aceptación? Por ejemplo, una empresa recibe un lote de algún producto de cierto proveedor. Este producto puede ser materia prima o cualquier otro componente que utiliza la compañía. Se selecciona una muestra de productos del lote, ya hemos visto la forma de seleccionar, mismos que se inspeccionan o revisan para ver si cumplen con ciertas características de calidad previamente definidas. Entonces ya sé que las especificaciones, tamaño, color, grosor, dimensiones, etcétera, etcétera, ¿sí? Tienen que estar exactamente como se mandó, como lo dicen los planos, como debería de salir en producción. Y por eso les digo, los que trabajamos en calidad y buscamos calidad, vamos a tener problemas con producción, porque producción siempre lo dice, pero yo estoy bajo los parámetros. Pero no, nosotros necesitamos que esos parámetros tengan las características escritas, ¿sí? Y más allá, causar el fenómeno wow en la calidad. Características de calidad previamente definidas, con base en la información obtenida mediante la inspección. Se tomaron una decisión, pero ¿la inspección de qué? De esa muestra, no de todo el lote. Entonces aquí tenemos un costo y tenemos un riesgo financiero, un riesgo económico, un riesgo de producción, un riesgo de pérdida, un riesgo de imagen, etc. Entonces, con base en la información obtenida mediante la inspección, se tomará una decisión si cumple o no cumple características de calidad definidas. Se me olvidó hacerles la pregunta del millón. ¿Alguno ha trabajado con estos temas de muestra de aceptación? ¿Ninguno? Ninguno. Bueno. Entonces, ponga atención acá. Nos dice lo siguiente. Si se acepta, se utiliza todo el lote. Pero, ¿quién acepta esto? El cliente. ¿Por qué lo acepta? Porque si llenó los requisitos establecidos en el contrato. Si llenó las especificaciones técnicas de lo que necesita el producto o la empresa. Sí, sí, ¿no? Y se rechaza el lote. Bueno, no te voy a tomar el lote. No lo va a tomar. ¿Sí? ¿Se devuelve al proveedor o queda sujeto a alguna otra disposición? Por ejemplo, yo mandé a hacer ahorita, ¿sabes? No, 500 uniformes. De los 500 uniformes me los entregaron y hice miren, exactamente esto. Medí las camisas, medí ancho, medí mangas, medí largo del pantalón, tiro, medí cintura. Cuando llegué a la cintura de la talla 34 era la talla 30. O se confundieron ellos en talla, o nos querían meter gol. Se rechaza el producto. ¿Sí? Las camisas sí, pantalón no. O dos, quitas etiquetas y le bajas. O si o te confundiste. Pero eso, ¿quién no acepta? El cliente y el proveedor. Entonces, entonces aquí causamos lo que son los costos de no calidad. Llegan a traer el producto, se llevan todos los pantalones. Ahorita están en ese proceso. Me dijeron, sí, hubo una confusión de etiqueta. Sí, entonces, tienen que correr. Que es 30, la que es 34, tienen que bajar a 30. Entonces, así se rechaza o se acepta, pero ya hay ya existen los parámetros correspondientes. Y a veces nosotros, miren, y aquí es donde yo digo, a veces no tenemos cultura de calidad. No tenemos cultura de calidad. Cuando tenemos cultura de calidad, y ahora las redes sociales están de moda, pero cuando tenemos cultura de calidad, hay críticas. Y no debería haber críticas. Por ejemplo, si usted va a McDonald's, a Burger King o cualquier restaurante,
pide un café con leche. ¿Cuántos de ustedes devuelven, bueno, piden un café, pero le dan con café con leche? ¿Cuántos de ustedes devuelven ese café y piden el cambio? Ángeles, muy bien. ¿Quién más? Mario, 2, 3. Todos fuimos a ese café y todos pedimos café americano. Ya todos nos dieron café con leche. Vamos a ver. ¿Cuántos regresaron a pedir que les dieran el producto que necesitaban? 5, 10, 15, 20. ¿Y el resto? ¿Por qué creen ustedes que no regresamos a pedir lo que necesariamente yo solicité? ¿Por qué creen ustedes? De los que no devolvieron el café. Porque nos dieron más de lo que pedimos. No, me dieron menos. Bueno, usted entonces sí quería, pues su necesidad era un café negro. Estaba desvelado, estaba estudiando para el examen de control de calidad, que va a estar duro. Se desveló. ¿El café con leche la va a levantar o el café con? Es que a mí me gusta el café con leche. Ajá. Exactamente. Licenciado, también saldría más caro regresar y devolver el café. No, porque no, ese es el gran error. Imagínese si uno pasa un autoservicio y dar la regresada. Y ese es nuestro gran error. ¿Saben que tan mínimo es eso que nos pasa en las empresas? Ay, no, pobres. Ay, no, es que van a gastar más. ¿Y quién es el que está gastando? ¿Quién es el que tiene la inversión? ¿Saben qué es la mentalidad de no tener una cultura de calidad? Solo con este hecho. Hoy estaba con el odontólogo, me cobró y le dije, ¿por qué me vas a cobrar otra cosa? Ah, bien, es que no, dije, disculpa, pero no me lo tienes que cobrar. Porque esto se cobró el año pasado con estas tomografías, con esto y esto y esto. Pero pensé que no, anda a revisar. Entonces, si uno no habla, los costos se le van a aumentar. La pena, dice uno. Imagínense si nosotros no podemos hablar y vamos a ser administradores de empresas, vamos a tener recursos a nuestra. ¿Sí? ¿Qué va a pasar? Por la pérdida de tiempo. Pero imagínese usted. De acá fuimos todos y solo 3, 4 regresan. ¿Por qué? Porque ellos sí saben lo que quieren y no le dieron lo que necesitaba. Entonces aquí es esto. Y por eso es que casi las empresas no aplican esto. Y la persona que le regresé los pantalones es mi amigo. Es una empresa donde yo trabajé antes. Y sé dónde tienen sus errores todavía. Entonces, por ser amigos, tampoco les va a aceptar algo. Y ese es uno de los más grandes errores. Denme un segundo, porque no conecté mi computadora. Ya se me está acabando la batería. Listo. Entonces, por eso es muy importante. Mire, si se rechaza, y aquí es donde nosotros entramos con calidad, porque si usted estaba en McDonald's o Burger King, ahí no había un costo mayor. ¿Sí? Dice, si se rechaza, se devuelve al proveedor o queda sujeto a alguna otra disposición. Ok, te lo acepto, pero tenés una multa. Te lo acepto,
pero venís a hacer la inspección acá, de todo el lote. Y lo que esté malo, te lo llevas y me das algo bueno. Y lo que esté bueno, se queda. Esas son las reglas. Pero acá se rechaza y se devuelve. Y a mí me ha pasado, miren, usted estaba viendo un mensaje, a mí me ha pasado. Sí. Entonces, ¿cómo se llama? Estoy leyendo acá. Entonces, hoy inicié 5 nuevos proyectos. De los 5, hay líderes de cada proyecto. Y cada persona tiene experiencia de años, tiene más experiencia que yo en ese tema. Prácticamente 4 fueron rechazados. Y rechazados, les estoy diciendo rechazados, porque no llenaron la cuantificación de producto que se tenía que entregar, o de servicio. Y no es porque yo quiera hablar o algo, o llevármela de muy pilas, pero el único que no rechazaron fue el mío. ¿Por qué? Porque hubo supervisión, hubo muestreo. Hacemos ese tipo de estadística. A los demás no, porque trabajan empíricamente. Entonces, al final, esto se vuelve un costo. Miren, ¿y cuándo aplicar el muestreo de aceptación? Y aquí entramos ya un poquito más a la práctica. Dice, por ejemplo, si las características de calidad, va a ser la última, si las características de calidad que se inspeccionan son variables de atributos del tipo pasa o no pasa, es bueno o no es bueno, así, pasa o no pasa, bueno o no es bueno, bueno o malo. Entonces se define un plan simple de muestreo de aceptación mediante, vamos a analizar el tamaño del lote, que va a ser representado por N. Vamos a determinar el tamaño de la muestra por N de elemento minúsculo. Y número de aceptación. Y este es acá, miren, este es el tema, miren, el número de aceptación. C. Entonces me dice, y ponga atención, que es lo último que vamos a ver. Nos vamos a quedar. Este es un lote de un producto que pasa o no pasa. Yo tengo un lote de tamaño de 600 unidades. Usted lo vendió, usted lo requirió, y entonces le llevaron a 600 unidades. Y usted determina que va a ser un muestreo simple, aleatorio, por medio de ¿qué? De ciertas características que está midiendo. Grosor, peso, dimensiones, largo, alto, algo ahí. Entonces usted, N, 600, N, 200. Entonces, yo tengo acá que voy a ir a analizar 200 unidades de esto, es decir, el 33.33% de todo el lote. Y si yo encuentro menos si yo encuentro 0 unidades con defectos, 1 unidad con defectos, o 2 unidades con no conformidades, yo le acepto el lote. Pero si encuentro 3 unidades, 4 unidades, 5 unidades, 6 unidades que no llenan las características de lo que yo necesito de este lote, yo lo rechazo. Pero acá ya quedó marcado cuántas unidades como máximo puedo tener con errores, problemas, con no conformidades, deficiencias o no especificaciones técnicas que yo necesito de ese producto o materia prima. Esto es la clave, miren, acá. Y este es el contrato. Y esto lo aceptó tanto el que está vendiendo como el que está comprando. Si encontré 2, bueno, encontré 2, se acepta. Entonces se acepta el riesgo. Ya tengo el riesgo. ¿Sí me están comprendiendo esta parte? Entonces nos vemos el próximo día de clases. Gracias por su atención. Bueno, no repasen, repasen el caso 11. Nos vemos. Muchas licenciado. Feliz noche, Lick.